Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a un estudio más de estas porciones semanales que por mandato apostólico de Hechos 15 nosotros hemos empezado a estudiar ya este año hebreo, por así decirlo, porque empezamos alrededor de septiembre, octubre, por ahí no tengo tanto en mente cuándo fue, pero sí ya hoy estamos a mitad del tercer libro de la Biblia, que es el libro de Levítico, y la porción de hoy se llama Metzorah, y ya vamos a ver qué significa. Solo antes de empezar quisiera hacer un par de cosas antes de empezar. La primera es recordarle que estamos en 3 redes sociales o en 3 canales. Estamos transmitiendo desde YouTube, Facebook y ahora también desde Instagram, y mandar un saludo a quienes nos ven desde la red de Instagram también. Tenemos algunas vistas allí. Pero también quisiera recordarle que nuestra videoteca, es decir, los videos que a lo largo de los años hemos grabado, los tenemos en YouTube, en nuestro canal, en youtube.com/Visión de Femisco, y ahí usted puede buscar una serie de estudios acerca de las citas del Evangelio según Marcos, que está en proceso en este año 2022, y también de las citas. Y bueno, ya veremos cómo Dios nos permite ir estudiando su palabra, y yo quería recordarlo para hacer lo de su conocimiento y que usted pueda visitarnos, vernos, compartirnos, porque estamos seguros que algo de Dios pondrá en su vida. Con esto en mente, quiero ahora hacer la segunda cosa, y es pedir la guía de nuestro buen Dios para que en este tiempo juntos podamos hacer las conexiones que Él desea que nosotros hagamos. Yo le invito entonces a ponerse en contacto con Dios junto conmigo y a orar. No oramos por orar, sino oramos verdaderamente porque necesitamos la guía de Dios. Mi buen Dios y Padre y Redentor y Señor y Salvador, tú que has venido a esta tierra y nos has dado la vida eterna, tú que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, hoy llegamos a rogar de ti que envíes tu poder, que envíes tu sabiduría, para que un poco más hagamos una conexión, nos acerquemos un poquito más y se despierte en nosotros el deseo y la necesidad de estudiar más a fondo tu palabra. Con alegría lo pedimos sabiendo que tú nos acompañas y estarás con nosotros siempre, pero ahora abrirás para nosotros de tu buen tesoro, de tu palabra, y será plantado en una buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, como siempre me gusta introducir el tema. Así que vamos a recordar que la semana pasada nosotros vimos el tema de Tazria, vimos la porción Tazria, y logramos conectar 3 conceptos que son importantes. El de semilla, vimos que hay una masculina, una femenina, y que ambas se necesitan para generar vida. Pero la semilla del cielo, que es la tercera semilla que vimos, esta es la unidad indivisible más de alguna manera más eterna que existe, que es nuestro Dios, nuestro buen Dios, cuando habla de semilla, que es Jesús, y que fue plantada aquí en la tierra. El segundo concepto que vimos fue lo tamé, es decir, lo inhabilitado o lo que deshabilita. Y también vimos como tercer concepto el tema de la nidá, o sea, el tiempo que Dios le otorga a la mujer cuando está en sus días de menstruación. La porción de hoy se llama Metzorah, como ya hemos dicho, y contiene, por ser una porción bastante corta, que cuando el año no tiene 13 meses, en hebreo me refiero, se lee junto con la porción anterior, con la que estudiábamos la semana pasada. Dicho eso, entonces veremos que hay 2 temas: la purificación del Tzaraat. No quiero ni siquiera asociarlo con, ya verá usted por qué,
Y entonces vamos a descubrir juntos que es Tzaraat, tanto de la piel de las personas como de la casa. Y la porción también nos da un poco acerca de los flujos del cuerpo. Vamos a leer entonces Levítico capítulo 14, versículo 1. Y yo escogí en esta oportunidad la Reina Valera 95, así que acompáñeme por favor. Habló Jehová a Moisés y le dijo: esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será presentado al sacerdote. Y aquí es donde ya empezamos a tratar de traer a colación la lección que queremos dejarles a ustedes, porque tradicionalmente se lo ha visto como alguien con lepra, y nosotros sostenemos que de todas las enfermedades que pudieron haberse señalado en el desierto, en la escritura, que las hay varias, ¿por qué específicamente esta necesita un tratamiento distinto? ¿Por qué también se pega en las casas, verdad? Incluso puede llegar a los edificios. Y entonces se lo asoció, por ser mayoritariamente una enfermedad de la piel, se lo asoció con la lepra. Pero lo que decimos es que, y lo decimos muy enfáticamente, es que no es lepra. No podemos seguir haciendo una lectura de lepra, y por eso vamos a aprender un término que se llama Tzaraat. Ya le va a aparecer escrito a usted allí cuando lo expliquemos. Pero antes de explicarlo, yo quisiera que usted leyera otra versión conmigo, que me acompañara a leer otra versión, para que usted vea cómo ya en traducciones más tardías ya empieza a haber este pensamiento, ya empieza a haber un poquito más de investigación. Y bueno, en la Nueva Traducción Viviente lo tradujo de la siguiente manera: el Señor le dijo a Moisés, versículo 2, las siguientes instrucciones, allá no dicen ley, sino son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea, es decir, de la piel. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote. Y aquí ya vemos un giro bastante drástico en cuanto a cómo se lo había presentado en el siglo pasado. Ya esta traducción, por ser un poquito más nueva y por investigar un poquito más, ya no le llamó lepra, y ya no le llamó ni siquiera a la palabra ley, le llamó ley, sino le llamó instrucciones. Entonces quiero revisar e invitarlo para que me acompañe a revisar el versículo 2. Lo vamos a ver en hebreo y en castellano, y ahí le va a aparecer a usted cómo es que se traduce, ¿verdad?, las palabras, la traducción que llevan, y pues hay algunas que no tienen tanto que compartir, o no nos vamos a detener en ellas, pero sí quiero por lo menos tratar tres conceptos con usted en esta oportunidad. Levítico 14:2 en hebreo, traduzco literalmente, esta, y así es como se dice la palabra esta. Luego dice será, teía, es decir, será, este es el verbo ser o estar, que curiosamente en la escritura, especialmente en los primeros 5 libros de Moisés, no lo encontramos en presente. Normalmente está o en pasado o en futuro. Esta primer letra, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Esta primer letra que usted ve allí convierte los verbos en futuro. Por eso sabemos que es ser o estar, ¿verdad? Esta será, y luego dice la Torah de. La Torah de. Y esta palabra Torah está en constructo, por eso hemos traducido la Torah de. La última letra también, cuando está al final de la palabra, lo vuelve constructo, o sea, es la Torah de algo. Esta palabra Torah la hemos visto en otras oportunidades, pero hoy quiero agregar un poquito de ella. Se le tradujo normalmente como ley, y en la segunda versión que veíamos hoy se le tradujo como instrucciones. Entonces ya vemos que hay un avance, y que sí, no es estrictamente una palabra
una ley como tal, un orden como tal, ¿verdad? Esa palabra también ya la hemos visto. Pero lo que estamos queriendo señalar es que esta es la Torah, o sea, la instrucción de lo que debe hacer el Metzorah o lo que debe hacer la persona que tiene Tzaraat. Y lo que quiero extraer de esto es que si lo vemos como ley, podríamos pensarlo como una imposición, y cuando se lee erróneamente el Evangelio, el Nuevo Testamento, se le puede entender como que no está vigente. De hecho, las pésimas traducciones así lo han propuesto. Pero lo que sucede es que la Torah, que también define la Biblia como tal, en primer lugar los primeros 5 libros, pero luego todo lo que Dios instruye, desde Génesis a Apocalipsis, si lo interpretamos como instrucción, entonces lo que decimos es que por supuesto que contiene leyes, por supuesto que contiene competencias, mandamientos dirían algunos, por supuesto que contiene juicios, pero también contiene promesas. Es decir, no se trata solo de una ley, sino se trata de una instrucción que contiene muchas cosas, pero a lo que quiero llegar es que representa el manual quizás de operación de la creación. Y es que el creador de todas las cosas, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Dios, que cuando Él creó, entregó este manual para que nosotros supiéramos cómo se deben hacer las cosas, para que estén en armonía con cómo Él las creó. Y esa es la importancia entonces de ver toda la Escritura como un manual de instrucciones, más que como un cuerpo universal de leyes, en donde el Creador amorosamente y por pura gracia comparte con nosotros cuál es la mejor forma de vivir y habitar en este mundo. El problema es que algunos lo tomaron como, es como nos ganamos la salvación o la bendición, y algunos otros lo tomaron como, el hecho de que Jesús haya venido anula todo eso, y ambas posturas me parecen erróneas. Entonces no lo podemos entender solamente como un cuerpo universal de leyes, sino que, aunque las hay, son instrucciones, y esto va más allá de una ley, y por eso es importante que lo mencionemos, que muchas veces cuando llegamos a hacer una lectura del Nuevo Testamento, del Evangelio, y nos encontramos alguna ley, la ley de tal cosa, esto sucede en Hebreos, sucede en Romanos, sucede en Gálatas, se está refiriendo a una instrucción, porque recordemos que los escritores del Evangelio, de los 4 Evangelios y todas las cartas después que siguen, tanto Paulinas como las de Juan, Pedro, etcétera, todo mundo tenía una mentalidad semítica que probablemente expresó en un idioma arameo, o que, en cuyo caso, se hubieran escrito directamente en griego. De todas maneras, cuando él dijo lo que se interpretó como nomos en griego, que significa ley, él extrajo de su boca, él pronunció la palabra Torah. Y no podemos irnos entonces con el concepto griego, sino tenemos que irnos con el concepto hebreo, porque a ese es el concepto que el escritor sagrado se refería. Y así pasa mucho en el Evangelio, y por eso yo nos invito a esta reflexión. Y ahora sí, llegamos al segundo concepto, que es el que hemos tenido o querido explicar, el Metzorah. Este, es el nombre de la porción, se lo ha traducido normalmente como un leproso, pero la palabra Metzorah lo que significa es alguien que está lleno de Tzaraat. Lo voy a señalar aquí para que le aparezca en su pantalla. En la segunda traducción que consultábamos de la Nueva Traducción Viviente aparecía como una enfermedad cutánea, pero no se restringe solo a eso, va mucho más allá. Pues aunque se manifestaba en la piel, en primer lugar, en lugares visibles y no visibles, esta enfermedad podría tener muchas más implicaciones en distintas partes del cuerpo, e incluso trascendía a las casas. Entonces es una afección
o es un toque que ha tenido o que tiene connotaciones espirituales. Normalmente se lo asocia con el pecado de la maledicencia, pero no es exclusivo de la maledicencia, sino es el resultado de una mala situación espiritual con Dios. Es decir, hay algunos pecados que lo causaban. Por lo tanto, yo señalo que debemos de divorciarlo de la palabra lepra y especialmente de la concepción actual que se tiene de la misma. Curiosamente, esta afección, el tzaraat, era algo que empezó a manifestarse, a ser evidente como un acto de misericordia para que la persona supiera que estaba desconectada, que había incurrido en un acto, como un acto de misericordia, como una consecuencia en el desierto a partir de la construcción del santuario. Y cuando se da la conquista, años después, y se mantiene la tienda de la reunión, o sea, el santuario, la presencia de Dios, esta enfermedad continúa. Cuando se construye el templo, esta enfermedad continúa. Cuando el templo es destruido, ya no vemos ningún caso de tzaraat. Pero nuevamente, cuando se reconstruye el templo, el segundo templo, que entendemos los templos, ambos, primero y segundo, son un tipo del Mesías, son un tipo de Jesús. Cuando vemos nuevamente esta enfermedad, esta afección, aparece. Y por eso encontramos ciertas personas con tzaraat, o sea, metzorot, personas que están llenos de tzaraat, los encontramos también en el Evangelio. Y por eso ve cómo usted los trata Jesús. De hecho, estaban unos 10 que le dijeron a Jesús, queremos ser sanados. Y Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y está aquella historia del samaritano que regresó. Estas personas no eran leprosas, eran personas que estaban llenos de tzaraat. Y por eso se les pide que hagan el último punto que vamos a ver hoy. Pero bueno, para que usted tenga un ejemplo de esto, en Números capítulo 12 se da una historia muy interesante. Dos hermanos mayores de Moisés, Miriam y Aarón, se reúnen y como que no les parece mucho la esposa de Moisés y ellos sacan palabras muy dañinas de su boca, de tal manera que Dios se ofende, Dios se molesta mucho y los convoca, y el Señor dice, empieza a respaldar a Moisés. Moisés está completamente callado. Y es en este contexto donde llegamos al versículo 9 del capítulo 12, que quiero que lo lea conmigo y mantengo la Nueva Traducción Viviente, que dice, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Versículo 10. Cuando la nube, que era como Dios se manifestaba, dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, es decir, metzorá. Tenía tzaraat. Miriam llegó a estar llena de tzaraat. Por eso puse la palabra metzorá ahí, porque también es la palabra que se encuentra en el original. Seguimos la lectura. Cuando Aarón vio que había pasado, lo que le había pasado, exclamó, versículo 11, oh mi Señor, a Moisés, oh mi Señor, por favor no nos castigues con este pecado que tan neciamente cometimos. Es decir, Aarón piensa que de alguna manera es el resultado de algo con Moisés y hace lo correcto. Hace lo correcto. Le pide perdón a su hermano. Aunque la ofensa la tomó Dios, él hace lo correcto. Le pide perdón a su hermano y le dice, no nos tomes en cuenta este pecado. Empieza un proceso de restauración. Versículo 13. Versículo 12, perdón. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto. Es decir, era una enfermedad que quitaba la vida y que ya está en descomposición. Es decir, su cuerpo empezó a descomponerse. Era algo muy, muy serio y en este momento Dios está muy molesto. Habían niveles, ¿verdad? Habían niveles que personas les aparecía en lugares donde no se veía, y si no había un ajuste, entonces ya aparecía en lugares donde se veía, porque Dios buscaba un arrepentimiento.
Versículo 13. Veamos la respuesta de Moisés, que dice: entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Y hay una riqueza muy hermosa ahí. Por favor, sánala, por favor. Es como dice literalmente, pero no es mi tema hoy, solo lo menciono. Versículo 14. Pero el Señor le dijo a Moisés, mire estas palabras: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación, es decir, su inhabilitación, es la palabra correcta ahí, 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Es decir, Dios la perdonó, pero la consecuencia del pecado tenía que llevarla durante 7 días, y que era algo incluso peor o comparado a un desprecio de su padre, que la llevara a estar inhabilitada. El versículo 15 termina diciendo: así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Interesante. Vuelvo entonces al versículo 2 del capítulo 14 que hemos estado leyendo, y dice: en el día, Bayom, o sea, cuando llegue el momento, cuando llegue el día, cuando de alguna manera el sacerdote logre establecer que el tzaraat, o sea, esta enfermedad, se ha ido, o ya no está, o empieza un proceso de restauración, entonces ahora se le pedía que se hiciera una tohorá. En el día de su tohorá, en el día de su tohorá. Y este es otro término que no he querido traducir porque es muy difícil traducirlo. Yo pienso realmente que sí es mejor estudiarlo para conocer a qué se refiere. La Reina Valera lo tradujo cuando se limpie. El problema es que la persona llena de tzaraat no estaba sucia, estaba con una afección espiritual. La Nueva Traducción Viviente lo tradujo como una purificación ritual. Y esto, aunque está mejor, no le hace justicia, porque ya pensamos que tiene algo que ver con ritos. No tiene algo que ver con ritos. Tiene que ver con la santidad de Dios en nuestra vida, y está aplicable aún al día de hoy. ¿Por qué? Porque el templo es Jesús. Porque Jesús es el templo, y seguramente algunas de las afecciones que padecemos tienen un origen espiritual. Entonces, la palabra tohorá, que es la que traducen como purificación, es un proceso de habilitación que una persona debería de llevar. La palabra viene de el toar, que también es lo que da su origen a la palabra taor. Quizás usted ha escuchado esa palabra, es muy conocida, y que se refiere a poner habilitado, a habilitar algo para tener relación con Dios, para tener contacto con Dios. O sea, no era un baño, porque no estaba sucia, aunque podría exigirse una inmersión. No era un sacrificio, aunque se exigían sacrificios, ¿verdad? Por supuesto, y ya por eso entendemos que también son pecados, y ahora también entendemos, y decirlo, que el sacrificio del Señor nos basta. El sacrificio de Jesús nos basta. Pero era el conjunto de acciones que llevaban la Torah, era el conjunto de acciones que llevaban a una persona que había terminado este proceso, que el sacerdote certificaba, como leeremos más adelante, que ya estaba lista, tenía que llevar un proceso de habilitación. Y esto es muy importante porque refleja la obra que el mismo Mesías, nuestro Redentor, ha venido aquí a la tierra para ejecutar por nosotros. Él, en su calidad de Dios, fue sacrificio aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos estar habilitados para tener una relación con Él, para relacionarnos con Él, para que su santidad no nos destruyera cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros, para que eso no nos consumiera. Él es el que nos hace hábiles o habilitados. ¿Nos podemos inhabilitar? Por supuesto que nos podemos inhabilitar, y por eso tenemos que tener cuidado. Una de estas inhabilitaciones la encontramos
en el mal ejercicio del Cordero Pascual de 1 Corintios 11. El problema es que algunos ven acá el rito de la Santa Cena, pero ahí no se está refiriendo a una nueva institución, sino se está refiriendo al Cordero Pascual, al cómo se llevaba a cargo el orden del Cordero Pascual. Y que comerlo mal, comerlo inhabilitado, llegó a representar ya en el Evangelio el deceso y las enfermedades de muchas personas. Se refiere precisamente a esto. Y señalamos entonces que el taor o la tora, el proceso de habilitación, es lo opuesto al tamé, a lo tamé, que ya veíamos un poco de esto la semana pasada, y para que el concepto pueda ser afirmado en nosotros. Y entonces termina diciendo el versículo 2, ya para irlo acabando, dice que será llevado, esto quiere decir será llevado, al Cohen, es decir, a el sacerdote, pero en el castellano resume esa parte con la palabra al, es lo correcto, pero ahí hay un artículo definido, es decir, no es con cualquier persona, no era con un médico, no era con cualquier ser espiritual, sino que el sacerdote era el que estaba habilitado para presentar por él el corbán. Y ya vimos que el corbán representa el acercamiento de Dios, que no es otra cosa más que el cuerpo de Dios aquí en la tierra, entregado por nosotros por nuestras inhabilitaciones. Con esto en mente, he de decir que hemos llegado al final de este estudio. Yo espero que le traiga luz y que poco a poco empecemos a desempacar esta serie de sabiduría de parte de Dios que Él quiere compartir, que siempre quiso compartir con nosotros, y que los apóstoles en Hechos 15 dijeron: es necesario que los gentiles sepan esto para que vivan habilitados, para que vivan bien, porque esa es la voluntad de Dios, que estemos bien en nuestro tiempo aquí en la tierra. Por supuesto, tendremos aflicciones, tendremos persecución y vivimos en un mundo condenado a la muerte, pero Dios nos quería con éxitos. Que Dios lo bendiga. Gracias por atender esta invitación y lo esperamos nuevamente la próxima semana. Muy importante recordar, la próxima semana no vamos a tener la porción semanal en la mañana, porque viene el tiempo, viene la cita de Pesaj, de Pascua, y históricamente en esta cita se hace un parón para dedicarnos a la cita. Y entonces vamos a tener un par de estudios, también vamos a hacer una pausa en Marcos, vamos a tener un par de estudios para hablar un poquito de esto ya más actual, ya con un poquito más de conocimiento, y para que usted pueda ser bendecido. Entonces no nos vemos la próxima semana a las 9:30, sino nos veremos hasta las 4 en la cita de Pesaj. Para los que lo están viendo en retransmisión, le invitamos a visitar nuestro canal y buscar esta información o el estudio de Pesaj, de Pascua del año 2022, diagonal 5800. Vamos a ver, ahorita le digo qué año es, se me fue por un instante. 5782. Así que ya sabe, lo esperamos. Le envío un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.